La transmisión de los conocimientos del mundo helénico al islámico constituye un momento clave en la historia del pensamiento científico y filosófico universal. La amplia actividad intelectual desarrollada por grupos de cristianos heterodoxos del Oriente Medio fue determinante para la aparición del pensamiento teológico filosófico en el mundo islámico. La producción de Aristóteles, lógica, física, metafísica, astronomía, ética, política y filosofía, junto a la tradición platónica, hizo posible el surgimiento de una rama de conceptos con terminología árabe y persa, y una nueva corriente de pensadores, los filósofos helenizantes. Entre 749 y 1258, durante la dinastía Abbasí, se adoptaron posturas que dieron paso a una nueva gran cultura. Los califas promovieron el desarrollo de las letras, realizando labores de traducción de diferentes lenguas. Su interés estaba centrado en el pensamiento griego presocrático, las obras de Platón, y mayormente Aristóteles y sus comentaristas. Con ello surgió el concepto de falsafa, la filosofía árabe, en el siglo IX, y sus correspondientes disciplinas y teorías filosóficas, donde se podía encontrar la influencia helénica en común. El pensamiento aristotélico presentó una nueva concepción del hombre y del universo, e indicó la diferencia entre teólogos y filósofos. Estos últimos conservaban métodos de demostración más exactos, a diferencia de las doctrinas que los teólogos defendían en forma mítica. Siguiendo esos métodos rigurosos, la doctrina aristotélica fue considerada como la más sobresaliente por los pensadores islámicos. La filosofía, entre los árabes y los judíos, posee durante la Edad Media signos de la filosofía oriental, pero su contacto con Occidente, con la filosofía griega, produjo un movimiento que mantuvo su relevancia en la filosofía europea. Entre los árabes orientales se encuentran Al-Kindi, Al-Farabi y Avicena, y entre los hispanoamericanos, Ibn Mazarra, Aben-Pace, Aben-Tofail y Averroes. Las mayores diferencias estaban entre los místicos y los filósofos que interpretaban los libros sagrados en sentido racionalista. Al-Kindi nació en Kufa, actual Irak, en el año 801 y murió en Bagdad en el año 873. Considerado como el iniciador de la filosofía islámica, su estudio de Aristóteles permitió la transición de la traducción de textos a la composición de obras que incluyeron la filosofía, matemática, astronomía y medicina, entre otras ciencias. En su libro, sobre la filosofía primera, definió a la filosofía como el arte humano más noble y virtuoso para el entendimiento de las cosas en su verdadera naturaleza. Planteó la correlación entre filosofía y religión, pero marcando que las ciencias humanas requieren tiempo para aprenderlas, al contrario de las ciencias divinas, revelaciones que se adquieren al instante. Su pensamiento llegó a ser difundido más allá de las fronteras y traducido al latín y hebreo durante la Edad Media y el Renacimiento. Al-Farabi nació en el año 870 cerca de Farab, hoy Uzbekistán, y murió en Damasco en el año 950. Estudió lógica con mentores cristianos y aceptó la ideología y costumbres de los sufíes. Transmitió las doctrinas de Platón y Aristóteles a quienes consideraba idénticos en esencia. Él estudió el intelecto adquirido que consiste en razón, filosofía y ciencia y del cual se desprenden la intuición y la iluminación. Esta inteligencia facilita alcanzar el conocimiento filosófico, por lo que incluyó los detalles teológicos de las revelaciones y los sueños, tal como afirmaba el profeta Mahoma. Como filósofo es más conocido por dos de sus tratados, sobre las opiniones de la gente de la ciudad ideal y sobre el gobierno de las ciudades, basados en la República de Platón y en la política de Aristóteles respectivamente. Ibn Mazarra nació en el año 883 en Córdoba, Al-Ándalus, actualmente Andalucía, España, y murió en el año 931. Fue el primer filósofo y gnóstico andalusí. Su familia descendía de los muladíes, cristianos que se convirtieron al Islam durante la dominación musulmana de la península ibérica. Se aferró mucho a esas ideologías y en poco tiempo tuvo su grupo de discípulos. Estudió mucho sobre las diferencias entre el Islam y el cristianismo, por lo que también debatió el problema si la existencia de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hacían que la idea de monoteísmo perdiera peso, dado que es un fuerte defensor del monoteísmo abrámico y del carácter del uno divino. Se recuperaron solo dos de todas sus obras, la explicación perspicaz y el libro de las letras, prueba de que su reflexión se basa en la interpretación del Corán. Avicena nació en el 980 en Bujará, hoy Uzbekistán, y murió en el año 1037 en Irán. Capacitado en lingüística, matemática y ciencias naturales, dedicó su vida al conocimiento sobre la filosofía y la medicina, y, con sus aportes, ambas disciplinas alcanzaron un punto cumbre de desarrollo. Su pensamiento trata de hacer énfasis en la sabiduría de la iluminación que, según él, se obtenía mediante los ángeles. Sus obras filosóficas más importantes son La curación y la salvación,
y se comparan con su obra médica por excelencia, el Canon de Medicina. La curación es quizás la mayor obra filosófica hecha por un hombre solo, donde incluye lógica, física, botánica y psicología. Fue autor de 276 libros, obras que inspiraron el trabajo de pensadores como Francis Bacon y Santo Tomás de Aquino. Ibn Bayad, o Abenpase, nació en 1070 en Zaragoza, Al-Ándalus, y murió en 1138 en Fez. Estudió astronomía, medicina, botánica y poesía. Ha destacado en muchos ámbitos, incluyendo la filosofía. Su pensamiento se identifica por su interés de racionalidad y moralidad, buscando individuos perfectos, el sabio completo que pueda entender la existencia humana. Fue autor de al menos 40 obras distintas, como el Tratado sobre el alma, la historia de los animales y las plantas, e hizo comentarios a la física de Aristóteles y a la lógica de Al-Farabi. Entre sus obras se destaca El régimen solitario, que hace referencia al estado ideal y virtuoso de Al-Farabi, donde entre sus doctrinas se piensa la idea de que el hombre puede conseguir una unión con el intelecto activo por medio de un desarrollo mental. Intufay o Abentufay nació alrededor de 1110 en Guadix, actualmente Granada, y murió en 1185 en Marrakech. Fue filósofo, médico, matemático, político, poeta y mentor de Averroes. Se dedicó a estudiar el problema de la unión del intelecto humano con Dios. Una de sus obras filosóficas y literarias, El vivo hijo del despierto, trata de una persona que nace en una isla sin otros humanos y es criado por un ciervo. Cuando muere el ciervo, él puede ver la diferencia entre el cuerpo y lo que hace que viva, revelando la existencia de un alma en el hombre y de un Dios omnisciente sobre él. Esto implica que se puede utilizar la razón y el sentido común para alcanzar la verdad última, el Islam, la aceptación de Dios y su naturaleza perfecta. Sus obras fueron mundialmente traducidas y la temática inspiró obras como Robinson Crusoe del inglés Daniel Defoe. Ibn Rushd, o Averroes, nació en Córdoba, Al-Ándalus, en 1126 y murió en 1198. Su padre y su abuelo habían sido jueces islámicos de Córdoba, el primer centro intelectual de Al-Ándalus. Fue un gran médico, pero más conocido por su influencia en la filosofía. En su obra teológica La doctrina decisiva explica el lazo y la armonía entre ciencia y la fe en el Islam. Su obra Destrucción de la destrucción es una defensa de su filosofía en respuesta al pensador iraní Al-Ghazali. También se consagró comentando las obras de Aristóteles, por lo que se conoció como el gran comentarista. El averroísmo, su sistema filosófico, fue muy fiel al pensamiento aristotélico y dejó su huella en la filosofía medieval judía y cristiana, con el caso de Maimónides y Santo Tomás de Aquino, quien aplicó los escritos de Averroes en la Suma Teológica. En la modernidad, Mulla Sadra fue uno de los filósofos más destacables. Nació en Shiraz en 1572 y murió en Basra en 1641. Estudió filosofía, teología y hermenéutica en las ciudades más importantes del país con los grandes maestros de su época. Con su obra El creyente, en especial el filósofo o su seguidor, consigue una dimensión existencial de acuerdo a su posición, un comportamiento controlado por el pensamiento propio de la naturaleza humana en un medio armónico con ideales diferentes pero mismas creencias, lo que es en esencia el objeto de toda práctica religiosa. Sus aportes en el ámbito de la ontología, creando una síntesis filosófica a partir de los distintos sistemas de pensamiento de la antigüedad clásica, oriental e islámica, lo convirtieron en un referente del pensamiento creyente mundial. El Corán, entre todas sus frases e interpretaciones, contiene la doctrina revelada al profeta Mahoma, con un solo propósito: unir a todos los islámicos como iguales. Esta premisa tiene también una dimensión civil, y al estar todo unificado bajo la fe, no existiría contradicción entre leyes religiosas y civiles. Los problemas radican entonces en los conceptos de poder y fe. La libertad o la predestinación sí se basa en el derecho islámico, en respecto a la tradición. La religión toma un lugar por sobre todas las cosas. Los debates entre religión y política dieron origen al derecho islámico, que usaba la lógica como fundamento de las creencias, oponiéndose al antropomorfismo de la religión y recordando las cualidades trascendentes de Dios. La filosofía clásica se ubicó contra la teología coránica, buscando conseguir una verdad que integrara a los individuos con conductas racionales. Los pensadores islámicos solían ser miembros de la élite comercial. Disponían de una base científica, además de ser conocedores de la teología, intérpretes del derecho islámico y expositores de la religión. De esta forma, el pensamiento islámico simboliza un pasaje de la fase helenística a una filosofía que comienza a tener condición de ciencia particular, luego de la revolución científica en la Edad Moderna. La importancia de los filósofos no dejó de ser revaluada a la luz de sus obras. Sin embargo, este es un periodo histórico poco reconocido.
La filosofía griega, a partir de la cual se desarrolló la islámica, llevó a muchos pensadores occidentales a negar la existencia del trabajo de los musulmanes, catalogándolos como transmisores. Entre los temas clave que se plantearon por primera vez están, por un lado, el proyecto de unir a las doctrinas de los filósofos griegos, y por otro, la necesidad de dar lugar a la investigación filosófica y científica, planteando la relación entre filosofía y religión, entre razón y fe. La filosofía islámica tiene lugar como sucesora de la clásica y antecesora de la renacentista, ya que los ideales de Platón y Aristóteles necesitaban ser reincorporados al universo del pensamiento, y fueron ellos quienes se ocuparon de reconstruirlos, armonizándolos con la verdad revelada.